Ahora yo creo que lo que tenemos que pensar es no solo el reconocer todo eso que se ha hecho y el papel que se ha desarrollado, sino profundizar un poco más en lo que ha significado este año de sobrecarga para muchísimas mujeres y cómo nos deja, ¿no? Si el paro en estos momentos es más, el paro que se está destruyendo durante este año es más en mujeres que en hombres, tenemos que analizarlo, tenemos que plantearlo y empezar a plantear pues cómo con políticas públicas, yo sí creo en las políticas públicas para dar la vuelta a las situaciones, si no, no estaría en la política, pues qué políticas públicas en el ámbito del empleo se impulsan, que tienen que ser distintas porque hay que afrontar una situación inédita como es este año de pandemia para que recuperemos el espacio que se está perdiendo. No podemos pensar que no ha pasado nada o no podemos no tomar decisiones en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el empleo sigue siendo una de las claves porque es el motor y el ascensor social y que nos genera y nos permite ser libres, nos permite ser independientes, nos permite tomar el timón de nuestras vidas y que por tanto es ahí donde ahora se tienen que plantear políticas públicas nuevas, tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito de la legislación laboral para que corrijamos esas diferencias que se están produciendo durante este año. No puede ser que España sea el segundo país de Europa donde más empleo femenino se ha destruido en este último año. Algo hay que hacer y, por tanto, en las políticas de empleo yo creo que es donde hay que incidir. Y creo que también dos reflexiones que yo quería también poner encima de la mesa que me preocupan enormemente, ¿no? Que no confundamos tras este año de tanta tecnología el teletrabajo con la conciliación, porque es un grandísimo error, ¿no? Y además este año de pandemia hace que las diferencias entre aquellas mujeres trabajadoras que son madres o que tienen personas a su cargo sean muy diferentes a la situación que hemos vivido pues personas trabajadoras pero que no somos madres o que no tenemos personas mayores a nuestro cargo. Y eso es algo que nos tiene que llevar también a profundizar en que las políticas para alcanzar esa igualdad tenemos que hacerlas con bisturí y analizando también cómo están todas las mujeres. Está el medio rural, que Matilde seguro que puede hablar mucho mejor que yo sobre ello, que tiene sus propias circunstancias, esta España vaciada, que en estos momentos también tiene dificultades, ¿no? La violencia de género me preocupa también enormemente el que se ponga en duda si existe o no existe, porque hoy hay cientos de mujeres, miles de mujeres que están siendo protegidas por la policía local, por la Policía Nacional o por la Guardia Civil y, por tanto, y que están en una situación de riesgo extremo. Y esa es una lucha que está ahí y en la cual tenemos mucho que hacer y el ámbito político tiene mucho que aportar, porque creo que nos tiene que llamar la atención que gente muy joven esté cometiendo hoy actos de violencia de género y que recaigan además sobre mujeres muy jóvenes. Ayer en mi ciudad se producía una agresión y ella tenía 20 años y él 25. Creo que esto significa que nos falta mucho todavía por hacer y que esa tiene que ser una de las luchas en las que tenemos que seguir avanzando. Y también me preocupa enormemente, y creo que es una responsabilidad de todos los políticos, la necesidad de que haya políticas transversales, pero también política transversal no para en la que participemos todos los partidos políticos, no de enfrentamiento, ¿no? Porque eso es lo que la sociedad nos está demandando. Y yo también pondría el foco en este año en los proyectos de ley que no salen, que se quedan ahí atascados, pero que les falta, yo creo que al final rigor jurídico, que es la clave para que haya protección para las mujeres si hablamos de la violencia de género, o para que haya oportunidades si hablamos de la política económica y la política que busque reconducir esa brecha salarial, esa brecha de empleo que se está ampliando en vez de reduciendo, ¿no? Y yo aquí me quedo porque creo que lo importante es el debate, pero bueno, yo sé algunas de las pinceladas que quería aportar y las cuestiones que más me preocupan y sobre las que creo que más tenemos que trabajar. Gracias, Cuca, muy interesante. Olga, te paso a ti la pelota preguntándote también por el machismo que has podido vivir tú en tu carrera y por qué crees que es lo que hace falta todavía, en qué hemos avanzado y qué crees que es lo que hace falta, pero en todo caso, si le quieres discutir a Cuca, estás autorizada. Cuca ahora mismo no le puedo discutir nada, solo puedo apoyar todo lo que ha dicho. Y cuando hablaba del empleo, fíjate, yo pensaba, ¿puede haber todavía un empresario cuya conciencia resista el saber que está pagando menos a una mujer que a un hombre? Estas son las cosas que a mí todavía no me caben en la cabeza. Y le propondría a Rosa que para próximas encuestas de Sigma 2, por cierto, buenos días a todas. Buenos días. Podías preguntarle, podíais incluir la pregunta,
a los hombres. ¿Se ha sentido alguna vez usted discriminado por razón de género? Sería curioso. Qué buena idea. Olga. Es una butad lo que te estoy diciendo, pero... Bueno, pero vamos a preguntarlo, ¿te parece? Me habéis presentado como pionera, las dos habéis hablado de pionera. Yo fijaros que es una palabra que nunca, no fui consciente jamás de ella, hasta aquel Me Too de 2017 en el que vinieron a buscarnos a mujeres pues como las que están aquí, que fuimos pues de las primeras en hacer algo que era propiedad de los hombres. Pero yo no fui consciente jamás, bendita inconsciencia, porque lógicamente yo era absolutamente consciente de que en aquel barco rompehielos estábamos muy pocas mujeres, hablo del periodismo deportivo, muy pocas mujeres, pero estaba demasiado concentrada en formarme, en aprender y en hacer bien mi trabajo. Siempre he dicho que no hay nada que iguale más que la formación, la información y la pregunta concreta. La hagas con una cámara, con un micrófono, con una grabadora o con papel y lápiz. Y sí tengo claro que, y a lo mejor rompo aquí muchos esquemas, pero si yo tuve esa oportunidad de entrar a trabajar como periodista deportiva, yo estaba todavía en la facultad, fue por un hombre. Es decir, lo importante no es dónde trabajas, sino con quién. El machismo o el patriarcado no es solo una cuestión de género, es una cuestión de mentalidad. En aquel momento, en aquella televisión española, en Barcelona, se habían hecho cargo de los programas de deportes hombres muy jóvenes que convivían con grandes popes del periodismo deportivo. Y aquellos hombres jóvenes entendían que el periodismo es unisex y que lo bueno es el trabajo bien hecho. Y fue así como entré yo en televisión española. Y aquel primer jefe mío, soy uno de mis mejores amigos. De modo que, insisto, lo importante no es dónde trabajas, sino con quién. Es verdad que a mí me parecía que aquello era un hecho reparador. Yo no fui la primera. Había 5 o 6, hablo siempre de medios audiovisuales, de televisión. Mari Carmen Izquierdo, María Antonia Martínez, Rosa Garriga, había otras mujeres y a mí me parecía que aquello era un efecto reparador, sencillamente. Pero es verdad, y además cuando al cabo del tiempo yo iba a dar alguna charla en las universidades y siempre preguntaba, cuando había aquel montón de gente en el aula, ¿cuántas de las que estáis aquí queréis ser periodistas deportivas? Y levantaban la mano muchísimas tipas. Y a mí aquello me parecía lo más grande, lo más grande. Y cuando ellas se incorporaron al mercado laboral, cuando aquella escudería de mujeres que hacíamos periodismo deportivo empezó a hacerse grande, es cuando yo sí noté la involución. Algunos se sintieron amenazados, porque al principio, fijaos, yo lo he hablado muchas veces con Mercedes Milá, yo fui a ocupar su plaza en televisión española. Lo hemos hablado, yo no he sentido jamás, no he tenido problemas, éramos una novedad y en el mundo del deporte, el deporte es un mundo sano. Es decir, el deportista quiere contarte lo que ha hecho, quiere contarte lo que está preparando, cuáles son sus ilusiones. Es decir, nuestros personajes eran gente sana y de mentalidad abierta. Otra cosa son las plantas nobles. Tontos siempre hay. Pero no tuvimos, lo hemos hablado de ello muchas veces, no hemos tenido problemas, pero sí lo vimos cuando aquella escudería de mujeres que quería hacer fútbol, baloncesto, quería hacer deportes, empezaba a ganar terreno. Entonces empezó a haber resistencia. Con lo cual estoy diciendo que yo soy una afortunada en mi propia experiencia personal. Y luego he podido, en el mundo del periodismo, que hay las periodistas y las políticas, yo creo que competimos no competimos, convivimos en número desde hace muchos años, pues he tenido la fortuna de hacer cosas
muy enriquecedoras. Sí, la primera mujer en cara a cara presidencial, sí, en programa de radio por la mañana, sí. Todo eso a mí siempre me ha parecido normal, pero por lo visto no es así. ¿Y cuál es el problema? Y el mundo del deporte me lo dejó muy claro, los referentes. Aquí lo importante es que los croupiers, los que reparten juego, los que mandan, los que deciden, tengan una mentalidad abierta. Esa fue mi fortuna. Tengan una mentalidad, pero sí, si el que reparte juego pues tiene tics poco sanos, estaremos celebrando el 8 de marzo durante muchas décadas, nada deseable. De modo que referentes porque la sociedad camina y la educación camina en función de lo que está ocurriendo en las capas visibles de la sociedad. Es decir, habrá muchas niñas que hoy ven a Cuca, ven a Carmen Calvo, ven a políticas y tengan ilusión por ser políticas. O empresarias, o hacer cosas que hasta ahora no ha ocupado una mujer. Fijaos, cuando os voy a poner un ejemplo que igual me desmiente luego Irene Lozano, que tiene los datos, pero yo cuando os voy a contar un detallito. Cuando llegué, el primer reportaje que yo hice en Televisión Española, me dijeron, vas a hacer un reportaje a Pepita Cuevas. Y ahora mismo todas estáis preguntando, ¿quién es Pepita Cuevas? Pues yo pensé lo mismo. Pepita Cuevas fue la primera mujer que ganó un campeonato del mundo para el deporte español. Una patinadora de velocidad. A Pepita Cuevas, que murió hace 2 años, le daban siempre en la gala de los mejores del año. Ella siempre estaba como la mejor. Y entonces ellos eran Manolo Santana, Ángel Nieto, Pedro Carrasco, ¿verdad que todos nos acordamos de ellos? Estoy segura que de Pepita Cuevas es la primera vez que oís hablar muchas. Es un problema de visibilizar, de que haya referentes. Cuando Arantxa ganó Roland Garros, las canchas de tenis se llenaron de niñas. Cuando Lidia Valentín ganó su primer campeonato del mundo de halterofilia, el número de licencias en un deporte tan minoritario se amplió en un 113%. Es decir, si el periodismo acompaña los hechos con mentalidad abierta, la sociedad, me estoy pasando de tiempo. Bueno, un pelín, pero nada. Solo quiero decir eso. Y después hay mucho que hablar sobre medios de comunicación, pero que lo que podía ser una cosa natural en el periodismo deportivo, luego se obturó. ¿Por qué? Por tics de mentalidades no abiertas. Pero es posible. Y cada vez es más posible porque hay enormes periodistas en este país. Gracias. Qué bonito. Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, y la misma pregunta, ¿qué has vivido tú en cuanto a machismo? Si has vivido una discriminación por razón de sexo directa en algún momento, y en qué hemos avanzado y qué falta por hacer. Buenos días a todos. Gracias, Sigma 2, querida Rosa, por haberme invitado en este caso a este interesante debate. Bueno, yo no tengo sensación, no he percibido nunca en toda mi trayectoria profesional que haya, no he percibido machismo. Lo que he percibido es que lo que he querido alcanzar, lo he alcanzado. Lo que yo tenía es muchísima vocación de a dónde quería llegar. O sea, yo tenía muy bien marcada mi senda, sabía que quería llegar a puestos directivos de asociaciones o fundaciones que crearan un movimiento diferencial en la sociedad. Tengo como mucha vocación de servicio desde que me incorporé al terreno profesional y lo que quería era incorporarme a grupos que intentaran cambiar
las cosas que se hacían, las creencias. No he tenido esa sensación de discriminación. Sí he sentido paternalismo, sí he sentido condescendencia, sí he sentido ciertos detalles que la verdad me resbalan, pero los he recibido. El mayor machismo que yo he sentido y la mayor angustia que yo he sentido en mi carrera profesional fue social, no fue en el trabajo. Yo me sentí muy juzgada y me sentí muy criticada hasta en el propio entorno familiar. En el propio entorno familiar de lo que eran mis padres, mis hermanos o los familiares de mi exmarido, que en un momento dado, como todos son creencias populares, como todos son roles y costumbres, yo tenía que cubrir el rol masculino y él optaba por el rol femenino. Mal, pero ahí ya estaba todo el mundo con las orejeras puestas diciendo: ahí ya está Marta yéndose, ahí ya está Marta que no puede ver a los niños en la gala de Navidad, ahí ya está Marta. Esa presión es brutal para una mujer. Cuando lo escucha de un padre, de un familiar, de un suegro o de la vecina del quinto, da igual. Es un rum, 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 que a muchas mujeres les oprime tremendamente. O sea, no creo que el problema sea solo del que decide. El problema es de nosotras en parte, porque hemos llevado una mochila tan sumamente grande y pesada durante tantos años que en muchos aspectos pues nos hemos sentido acomplejadas, juzgadas, inadecuadamente tratadas, y muchas mujeres no quieren dar ese paso, pero no quieren dar ese paso porque no quieren enfrentarse a ese drama social. Quizá no sea solo porque no las dejan, no solo que no las dejan. Yo no lo he percibido, pero tuve que superar mi presión social y mi presión familiar. Y me costó, sufrí muchísimo emocionalmente. Profesionalmente, no. Profesionalmente me han apoyado, me han contratado hombres, me han apoyado hombres y me han tratado bien. No me he sentido nunca, salvo esos pequeños detalles que os he contado. Bueno, yo ahora estoy en el mundo de la sanidad. La sanidad es femenina, la salud es femenina y la medicina es femenina 100%. Y el 80% de las ciencias de la salud a nivel universitario están ocupadas por mujeres. Esto no es baladí, es histórico. Las mujeres cuidan, las mujeres sanan, las mujeres asisten. Es que formaba parte también. No es porque las mujeres aquí se hayan lanzado más que nadie, es que viene de la historia. Es que era nuestro rol, cuidar, atender. Los hombres iban a la guerra y las mujeres nos quedábamos a cuidarles cuando venían heridos. Bueno, pues evidentemente el 84,5% de las mujeres enfermeras, o sea, son mujeres las enfermeras. Es decir, es una profesión en general, la profesión sanitaria, absolutamente feminizada. Se dice que una profesión es femenina cuando supera el 55%. En médicos está en el 56,4% de mujeres. En farmacia el 65% de mujeres y en enfermería el 84,5%. O sea, indiscutiblemente. Dicho esto, solo optan a puestos de dirección o están en decanatos o en puestos de responsabilidad el 20%. ¿Cuál es la reflexión? Es cuánto no las dejan, cuánto no queremos nosotras. Y digo, es una opción porque la mujer tiene que saber decidir el camino que quiere. Y si opta por un camino, lo que no puede es quejarse por el camino que ha adoptado. ¿Vale? Bueno, yo lo que creo es que queda muchísimo camino por recorrer, pero lo que hemos trabajado, daros cuenta que en 1910 es cuando se permite a la mujer optar a enseñanzas superiores. 1910 es antes de ayer.
y no se dejaba que las mujeres pudieran optar a una enseñanza superior si su marido no les dejaba. O no podían abrir una cuenta corriente. Y en 1931 podemos empezar a votar. Es que es antes de ayer. Es decir, que lo que hemos trabajado, hecho y posicionado desde entonces a hoy es bestial. Es bestial. Dicho esto, yo vuelvo a insistir en que este es un tema cultural. Es un tema de usos, de costumbres, de creencias. De ir rompiendo roles, de ir rompiendo esto lo hace ¿quién? Un hombre o una mujer. Hay que cargarse eso culturalmente y, por supuesto, hay que elaborar pues, una serie de planes de conciliación. ¿En qué estamos ahora con esta era? Yo no la llamo la era del COVID, la llamo la era de las pandemias que nos van a acompañar una tras otra posiblemente. Bueno, pues este sistema del teletrabajo, pues no sé, yo estoy trabajando más que nunca. Y además de forma bastante agobiante, porque yo creo que no hemos puesto límites a este, o sea, no hemos procedimentado la fórmula en la que teletrabajamos. Es decir, ahora yo no tengo espacios. O sea, yo tengo un montón de llamadas acumuladas, ¿verdad, Rosa? Que tengo un montón de llamadas acumuladas y llega un momento que por la noche digo, tengo 7, eso no me pasaba antes, porque ahora es una reunión tras otra, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que poner pies en pared y ponerle límites al teletrabajo, ¿vale? Ponerle límites y horarios y saber decir que no a muchas cuestiones porque nos están comiendo, ¿no? Bueno, yo evidentemente creo que todas tenemos que tener voluntad de saber optar por nuestro camino. Tenemos que luchar, ¿no? Mira, el otro día os voy a poner un ejemplo y termino, porque es que fue un ejemplo. Mi hija tiene 21 años. Es feminista de las bien entendidas, o sea, ese feminismo que yo también defiendo de buscar la igualdad de oportunidades y no el feminismo de batallar con el hombre. O sea, esto es un tema de igualdad, pero no es una contrapropuesta frente al machismo, ¿vale? Es una propuesta para buscar la igualdad. Y el otro día, hace tiempo ya, el otro día no, antes de la pandemia, pues se reía porque quería acceder a una discoteca donde decía que el precio de la entrada, que qué bien, que es muchísimo más barata para las mujeres. Y yo le decía, para un poco. O sea, que es muchísimo más barata para las mujeres porque cuantas más mujeres haya, más ganado hay. Eso es lo que tenéis, eso es contra lo que tenéis que luchar. Y tenéis que pedir igualdad de tarifa para acceder a una discoteca. O sea, ¿qué es eso de que unos paguen más que otros? Yo creo que ese tipo de corrientes es las que hay que cargarse directamente. Y tiene 21 años, ¿eh? Y pertenece a una generación distinta completamente a las nuestras. Creo que podemos, pero que tenemos que luchar por cambiar las cosas que están estancadas, estandarizadas y con roles. Ya está. Pues muchísimas gracias, Marta. Vamos con Matilde Moro, como os había dicho, gerente de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, ASOPROVAC, para que nos cuente también un poco su experiencia, nos ponga la voz a la España vacía, rural, vaciada, como queráis llamarlo, y nos diga qué has conseguido tú, qué has visto tú y qué falta por hacer. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias. La verdad, en primer lugar, lo que me gustaría sobre todo es agradecer a Sigma 2 esta invitación a este foro. ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Me ve? Sí. Representando quizás ese toque exótico en este tipo de foros donde la ganadería y el medio rural quizás no suele estar presentes, ¿eh? Pero bueno, yo creo que es importante matizar este exotismo. Si bien creo que es un sector quizás a veces discriminado o menos presente en este tipo de foros, no deja de ser un sector importante. Tenemos que señalar que la industria cárnica ahora mismo ocupa el primer lugar en la industria agroalimentaria.
con una cifra de negocio de 27.000 millones de euros. Y esto contribuye aproximadamente al 15,6% del PIB de la rama industrial. Y de hecho, mientras otros sectores han caído, ahora en momento de pandemia y en años anteriores, es un sector que se ha demostrado absolutamente resiliente. En concreto, este es un sector que da, bueno, que da de comer o del que viven directamente unas 150.000 familias y alrededor de 1 millón de personas de manera indirecta. Y fundamentalmente, como comentábamos al principio del foro, en zonas rurales y muchas con riesgo de abandono. Preparando esta intervención he llamado a alguna de nuestras asociadas, o más bien mujeres, hermanas o hijas de asociados. Nosotros, como comentábamos al principio, yo represento a una asociación de ganaderos de vacuno de carne, concretamente a unos 2.000 asociados repartidos por todo el territorio español y ha sido interesante el hablar con ellas de estos temas, porque realmente pues, de los temas de los que hablamos son temas muy diferentes al de la importancia de la mujer. Yo hablo con ellas muchas veces de temas de bienestar animal, de sanidad, de medio ambiente, del precio de las materias primas, nada que ver, nunca habíamos hablado de este tema, lo cual bueno, pues me ha gustado conocer su punto de vista y quería compartir con todos vosotros bueno, pues una reflexión que me hacían, y es que realmente este sector está formado desde hace años por empresas eminentemente familiares, en las cuales siempre ha habido mujeres en la sombra, a la retaguardia de los hombres y a menudo sin nómina, pero siempre han estado presentes en las empresas familiares. Siempre se han criado y han trabajado entre hombres. Alguna de ellas me decía además que sin ellas, con total seguridad, los pueblos estarían muertos, puesto que son ellas, son las mujeres, las que gestionan las asociaciones culturales, las deportivas, los viajes, las que en definitiva dan movimiento al pueblo, y si no hubiera mujeres, los pueblos se vaciarían. Si hablamos de su labor en el trabajo, tienen absolutamente claro la complementariedad y la importancia de lo que hacen. Llevan años haciéndolo sin reivindicar su papel, pero llevan años haciéndolo. Y hay algunas quizás más directamente involucradas en el cuidado, en el manejo de los animales, pero la mujer en la ganadería española fundamentalmente lo que realiza es un trabajo administrativo. Un trabajo fundamental, por otro lado, porque sin su trabajo y su implicación no se podría mover un animal en este país, ni podría llegar la carne a nuestros platos ni a los supermercados. Es importante además decir que sin su implicación, alguna me decía, probablemente si yo no estuviera en la empresa familiar, habríamos cerrado hace años, en todas y cada una de las diferentes crisis que ha atravesado la ganadería, como la que atraviesa actualmente. Bueno, es una actividad, también es importante decirlo, cuya renta está por debajo de muchas otras actividades económicas. Y si ha aguantado estas crisis es sin duda gracias al empuje de muchas mujeres y al carácter familiar de estas empresas. Pero a pesar de ser un sector a veces discriminado y cuestionado, sorprende que, bueno, recientemente, quería comentar con vosotros, recientemente hemos hecho una encuesta a nuestros asociados preguntándoles por la calidad de vida, la calidad del trabajo y a pesar de todo, los ganaderos consideran que su calidad de vida y la calidad de su trabajo es una calidad media, alta o muy alta, pero no deja de ser un trabajo duro, al aire libre. A mí me genera muchísimo respeto el trabajo que realizan, sin calefacción, sin aire acondicionado, sin prácticamente vacaciones ni días libres. Eso sí, con grandes vistas a diario de las que ninguno de los que estamos aquí podemos gozar en nuestro día a día. Y además, bueno, me gustaría reivindicar un poco mi experiencia como mujer trabajadora y como ama de casa y madre. Yo soy una apasionada de la ganadería y eso que yo me he criado en Madrid, vengo de un mundo que no tiene nada que ver con la ganadería y de hecho, bueno, pues siempre hay mucha gente que me pregunta cómo he acabado yo en este mundo. No sé muy bien por qué, desde pequeña yo siempre quise ser veterinaria y cuando empecé la carrera supe que quería dedicarme al mundo de la ganadería y de las vacas.
Recuerdo mi primera salida al campo con un veterinario de campo que no me dejó hacer absolutamente nada. Fuimos a asistir a un parto y me dijo que, bueno, que no tenía fuerza para ayudarle, que por favor que tuviera cuidado a ver si me iba a pasar algo. Bueno, y después de ese primer encontronazo con la dura realidad, eso me permitió reivindicar la necesidad de luchar por estar presentes, por muy duro que fuera, y estar ayudando en la medida que pudiera en este mundo. Como decía, estoy convencida de la importancia de este sector, si no, no podría trabajar en la asociación en la que trabajo. Estoy convencida además de la importancia de la carne en una dieta saludable, en la dieta mediterránea, y convencida del papel de la ganadería en el mantenimiento de la población y de nuestros pueblos. Y así se lo transmito a mi hija a menudo, que debemos apoyar a la ganadería local y solo así podremos mantener vivos nuestros pueblos. Y ahí las mujeres son unas aliadas fundamentales, como ganaderas y como amas de casa. Y es cierto que, como decía, aunque han estado siempre en estas empresas, debemos darles más voz. Debemos bueno, pues empezar a hablar con ellas de estos temas. Como decía yo al principio de mi intervención, reconozco que yo misma nunca había hablado con muchas de las mujeres que he hablado en estos días de mi asociación sobre estos temas, y debemos reivindicar la importancia y la complementariedad de sus trabajos para el futuro de la ganadería. Y nada más, agradecer, bueno, el que se haya dado voz a, bueno, pues a este sector y a la mujer rural, que yo reivindico desde la ciudad, eso sí, pero tengo muy cerca, bueno, porque hablo cada día con muchas de ellas y con mis asociados. Tengo que decir además que cuando me surgió la oportunidad de ascender al puesto de gerente, tanto mi presidente como mi junta directiva confió en mí y entendieron que yo fundamentalmente y sobre todo soy madre, y eso era lo principal, y han sabido entenderlo en todo momento, y han sabido respetar mi situación y saben que, bueno, que somos unas luchadoras y que en definitiva el trabajo siempre sale adelante, a pesar de que tengamos que conciliar y tener que mantener y sacar adelante a la familia ante todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Matilde. Hoy me voy a comer un filete en tu honor. Muy bien. Es 8M y hoy nos dejarán comer un poco lo que nos dé la gana, digo yo. Leire, dime. ¿me dejas hacer es que tengo una curiosidad, ¿le puedo preguntar una cosa a Matilde? Pero luego me dejas presentar a las sí, ya está, de deportes que no le han ni saludado. Dime corriendo, dime. No, quería saber si tu hija Matilde tiene la misma visión que tú. Bueno, ¿sí o no? ¿Se ha heredado tu pasión y el concepto de una mujer en el mundo de la ganadería? Bueno, nosotros vivimos en Madrid, Olga, ya. Pero sí, yo creo que mi hija es una apasionada de muchas cosas, tiene muchísima personalidad, tiene 7 años, es muy pequeña, pero tiene las cosas muy claras. Es muy pequeña. Y por poner un ejemplo, hace poco me decía, había tenido una reunión, ella va a los Scouts, y una reunión en la cual me decía que había estado hablando con una de sus monitoras, de sus scouters, que es vegana, y que había estado hablando con ella intentando convencerla y explicándola que ya no entendía por qué no comía carne. Bueno, estuve yo hablando con ella y le dije, hija, hay que respetar las decisiones de todos. Tú le puedes dar tu punto de vista, pero evidentemente no puedes ni debes tratar de menospreciar las decisiones de cada uno. Siempre desde el respeto, y cada uno tiene que ser responsable de sus decisiones y de sus... pero bueno, como es lógico, me ha hecho que pensar y quizás me ha oído hablar con tanta pasión de este tema que evidentemente pues ella lo transmite desde sus 7 años, con lo cual le queda mucho que aprender y que... Pero bueno, con 7 años hablando de veganismo me tienes enamorada, en fin. Irene Lozano, encantadas de
de saludarte. Tenías una cita importante antes y te has incorporado un poquito más tarde, pero llevas ya un ratito. Encantada de estar aquí con vosotras. Buenos días a todos, a todas. Por lo que he podido escuchar el rato que estoy aquí, la verdad es que ha sido muy interesante vuestro debate. Un placer compartirlo. Pues nos quedas tú y te tuteo, insisto, porque como es el 8M, nos tuteamos todas. Y quería preguntarte, tú has sido eres política, periodista, ensayista, ahora presidenta del Consejo Superior de Deportes. Te quería preguntar lo que os le he preguntado a todas, si has vivido en algún momento una situación personal de discriminación por razón de sexo en tu carrera profesional. Y luego ir a lo positivo, que también estamos escuchando cosas positivas, cómo hemos avanzado en los últimos años en lo que tú has vivido y qué falta por hacer, sobre todo en el mundo del deporte, y tú que tienes capacidad para hacer políticas interesantes en ese sentido. Pues mira, sobre la primera pregunta, si yo he vivido personalmente discriminaciones en mi trabajo, tengo que decir, y creo que es justo decirlo, que me he encontrado, quizá porque pertenezco a una generación a punto de cumplir 50 años, que es otra cosa que además siempre he revelado mi edad, porque una de las primeras cosas cuando empecé, pues cuando publiqué mi primer libro, que tenía 24 añitos, de repente digo, oye, ¿por qué los hombres siempre vienen la fecha de nacimiento y las mujeres no? ¿No? Creo que mi generación estamos ahí en una transición interesante. Yo me he encontrado a lo largo de mi carrera hombres y también mujeres, ¿por qué no decirlo? Las mujeres han sido históricamente las grandes transmisoras de la cultura patriarcal y de la discriminación, y me he encontrado a hombres y mujeres que han tenido comportamientos machistas conmigo, y también me he encontrado a hombres y a mujeres que deliberadamente querían dar oportunidades especiales a las mujeres. Por lo tanto, el resumen sería: he sufrido la discriminación negativa y he sufrido la discriminación positiva. Y me gustaría pensar que pertenezco a una generación que ha estado en esa transición. Mi madre, por ejemplo, mi madre siempre cuenta, dice, tú has salido tan peleona porque cuando yo me quedé embarazada de ti me despidieron y contigo en el vientre me fui a magistratura de trabajo a pelear por mis derechos, ¿no? Frente a esa generación de mi madre y la generación de nuestros hijos o de nuestras hijas, que yo espero que vivan la discriminación positiva, y quizá que en la de nuestros nietos y nietas no sea necesaria la discriminación positiva, porque hay que recordar que es una herramienta de transición, ¿no? No nos gusta el concepto de la discriminación en general. Siempre a las que predicamos la igualdad nos chirría, pero lo entendemos como un elemento, yo al menos lo entiendo como un elemento de transición, ¿no? Y esa ha sido un poco mi realidad. Yo digo siempre, así como para resumir, es un poco estereotipado, pero creo que es un buen resumen, cuando me encuentro frente a ciertas actitudes que a veces ni siquiera te das cuenta de que no son activamente machistas, sino androcéntricas, ¿no? La gente que ve, sigue viendo como el hombre como gran centro del mundo, gran centro, gran referencia cultural, política, deportiva también. Ahora os hablaré un poco de eso. Y yo siempre digo, bueno, cuando me encuentro ciertas cosas, ¿por qué ha dicho esto? ¿Por qué ha hecho esto? Varón, blanco, europeo, heterosexual, en torno a los 70 años. Y esto es el estereotipo que resume muchas cosas y que también nos habla, y yo empiezo también a entrar en ese estado mental, en mi caso por lo menos, de cierta comprensión, incluso cierta compasión a unos hombres de cierta edad que han sido educados realmente en que eran el centro de la creación y que eran superiores a las mujeres, y que cuando llegan a cierta edad pues es muy difícil apearles de esas convicciones, es más fácil apearles de los cargos que ocupan, ¿no? Para que nos permitan avanzar a todas las demás. Específicamente sobre qué podemos hacer y sobre cuál es la situación del deporte, que está aquí Olga Biza, que es una histórica de la comunicación en general y de la comunicación en el deporte, y bueno, y todas las demás, que para mí es un placer compartir con vosotras, Marta Villanueva, Rosa Díaz, Cuca Gamarra y tú misma, Leire Iglesias y Matilde. Yo lo que me he encontrado en el deporte es que, comparado con otras áreas de mi vida, áreas profesionales en las que he trabajado, comparado con el periodismo, donde las mujeres tienen puestos no solamente
de dirección, sino de visibilidad muy importante, y que quiero decir que desde estos puestos han contribuido mucho al avance de las mujeres. O sea, yo siempre recuerdo que cuando en España estalla a finales de los 90 ya la violencia de género como preocupación fundamental, o sea, como la comprensión de que mientras no erradiquemos la violencia, todo lo demás que hagamos por la igualdad no tiene sentido, y la comprensión de que la violencia es el reflejo extremo de la desigualdad. Eso ocurrió en un programa que dirigía una mujer, en un programa de televisión donde una mujer habló de que vivían separados, pero ella en una planta y su marido en la otra, y pocos días después su marido la mató de una forma además especialmente cruel, ¿no? Creo que las mujeres periodistas han desempeñado un papel muy esencial en esa conciencia de la desigualdad y de nuestra necesidad de luchar, ¿no? Y en el deporte yo me he encontrado que va desgraciadamente por detrás, por ejemplo, respecto al periodismo, por ejemplo, respecto a la política, donde se han hecho a lo largo de los años, se han tomado decisiones muy activas de las listas cremallera en los partidos, ¿no? La voluntad de líderes políticos de poner a mujeres en cargos importantes, las propias leyes de igualdad que puso en marcha el presidente Zapatero hace años, todo eso da sus frutos también. Yo creo todo el impulso del movimiento feminista que vivimos en los últimos años, hay que reconocer también su origen en aquellas políticas y en las que sigue llevando a cabo el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez. Yo me he encontrado, por ejemplo, en el mundo del deporte grandes paradojas, ¿no? Las mujeres fueron medallistas en Río, hubo más mujeres medallistas que hombres, es decir, nadie ya puede decir que el talento femenino es menor o que el espectáculo deportivo protagonizado por mujeres es de menor interés, y sin embargo vamos a, por ejemplo, las federaciones deportivas donde es obligatorio, porque lo obliga el propio Consejo Superior de Deportes, que haya un 40% de mujeres directivas, y entonces las hay en las federaciones, pero de 65 federaciones solo 2 tienen como presidente a una mujer, como presidenta a una mujer, ¿no? Y el resto es abrumadora la desigualdad, ¿no? 2 frente a 63. Encontramos situaciones, por ejemplo, respecto a la práctica deportiva, solo en torno a un 25% de las licencias federativas son de mujeres, el 75% de hombres. Es verdad que en determinados deportes está mucho más igualado. Este dato que os doy es la media global, por no entrar a desglosar y a perderme un poco en los detalles, ¿no? Pero yo sí que percibo que lo que eso nos da es una oportunidad enorme, porque el deporte, y lo sabéis todas, Olga especialmente, el deporte es un escaparate de visibilidad enorme, ¿no? Nosotros queremos, desde el Consejo Superior de Deportes, hacer que las mujeres deportistas avancen, primero porque lo merecen por su talento, segundo porque es de justicia, y tercero porque creo que todas somos conscientes a estas alturas de que cuando un grupo de mujeres avanza, todas avanzamos. Cuando las mujeres deportistas avancen, todas las mujeres españolas, todas las mujeres del mundo, porque además ya con el Me Too esto se ha convertido en un movimiento global imparable, ¿no? Y por eso hemos puesto el foco, yo he puesto como desde luego como algo que es un fin en sí mismo, pero que también es emblemático. Somos conscientes todos de que el fútbol, en términos económicos, es la locomotora del deporte. Lo ha vuelto a demostrar cuando firmamos el Pacto de Viana, con esa voluntad de dedicar una parte de los ingresos del fútbol al resto de los deportes perjudicados por la pandemia. Y también, como somos conscientes de esa penetración social tan enorme del fútbol, yo me he comprometido públicamente a que la liga femenina, la primera Iberdrola, sea una liga profesional esta temporada, ya en septiembre del 21. Y además he querido meter prisa porque nadie se opone ya a la igualdad de los hombres y las mujeres, ¿no? Es imposible, al menos en nuestro país, por ahí ocurren cosas raras, pero es imposible que nadie diga, no, estamos en contra de que se profesionalice la liga femenina. Pero sí hay mucha gente que dice, bueno, esto lleva su tiempo, hay que adaptar las estructuras, tal. Las mujeres sabemos que históricamente, cuando ya no se nos podía quitar la razón porque la desigualdad era flagrante, lo que nos decían es, ahora hay otras prioridades, ¿no? Entonces, al comprometerme a que sea esta próxima temporada la liga femenina sea profesional, también es una manera de decir, no hay otras prioridades.
No puede ser que históricamente en España haya habido solamente dos ligas profesionales y las dos sean protagonizadas por varones, la Liga CB y la Liga de Fútbol, ¿no? Y va a ser realmente algo histórico y emblemático, y que queremos que también como locomotora de igualdad tire del resto de los deportes el que haya por primera vez en nuestro país una liga de cualquier deporte, femenina y profesional, que esas dos palabras vayan juntas, femenina y profesional, porque tenemos también datos muy preocupantes de cómo las mujeres abandonan la práctica deportiva en la adolescencia. Y uno dice, vaya, qué cosa, ¿no? Cuando el deporte es un juego, cuando sales al patio y juegas con tus amigos y con tus amigas al fútbol, al básquet, al balonmano, a lo que sea, las niñas juegan igual que los niños, pero cuando ya el tiempo aprieta, hay que estudiar mucho, hay que hacer actividades extraescolares que te vayan dando herramientas para el mundo laboral, entonces las mujeres, las niñas, las adolescentes dejan caer el deporte. ¿Por qué? Porque no hay perspectivas profesionales para ellas. Es verdad que hay mujeres que pueden ser profesionales en el sentido de vivir de ello en el baloncesto. Es verdad que algunas con buenos sueldos, de lo cual nos alegramos mucho todas, en el balonmano, en otros deportes, pero tenemos que conseguir que para las mujeres ser deportista profesional sea una opción, igual que lo es para los hombres, que sea una opción y que sea un sueño, como lo es para muchos de los hombres, porque también en esos sueños de gloria, de éxito, de ser el número uno, de conseguir una medalla, también están los sueños de todas nosotras, ¿no? Y para terminar, sí querría también compartir con vosotras una idea, ¿no? Que para mí es preocupante. La pandemia ha acentuado las desigualdades en general, las desigualdades económicas, las desigualdades sociales. Ha hecho más vulnerables a los que ya eran vulnerables y ahí estamos también nosotras. Tenemos que tener especialmente cuidado que en la salida de la pandemia, lo habéis mencionado algunas, que en la salida de la pandemia no retrocedamos, que por supuesto que sigamos avanzando, pero que no retrocedamos, que no toleremos esas desigualdades porque bueno, es que nos ha caído una pandemia. Tenemos desde luego el apoyo de todo el gobierno, el apoyo del CSD, pero también el apoyo de organismos internacionales como la ONU, que ha instado a los países a estudiar mejor el impacto que la pandemia ha causado entre las mujeres y las niñas en el deporte, y creo que es algo en lo que ahora tenemos que centrar mucho nuestra atención, ¿no? En que en este momento no se produzcan retrocesos. Y por terminar con un dato positivo que siempre me gusta y que por encima de todo quiero decir que creo que las mujeres, desde luego en los 30 años que yo llevo de trayectoria profesional, lo he podido percibir, que las mujeres hemos avanzado mucho y tenemos, decía una frase de Juan Ramón Jiménez que me gusta mucho citar, démonos fuerza cada día con nuestra propia obra, y lo que hemos hecho las mujeres en los últimos 40 años en España es una gran obra y de ahí tenemos que sacar las fuerzas para seguir incidiendo en ella. Y me gustaría terminar con un dato positivo, ¿no? Porque muy recientemente, el día 2, entregamos los Premios Nacionales del Deporte y había más mujeres premiadas que hombres. Mujeres que absolutamente se lo merecían, que no es fruto de ninguna discriminación positiva ni de ninguna cuota. Mujeres como Ana Carrasco, como Joana Pastrana, como Teresa Zabel, grandes mujeres deportistas. Tenemos ahora que hacer también el trabajo de recuperar a las pioneras, que a mí es una tarea que me encanta porque siempre parece que la lucha de las mujeres está empezando de nuevo, ¿no? Y tenemos grandes referentes históricos. Yo tuve también el honor de darle la medalla al mérito deportivo a la niña del gancho, que fue, me enseñaba fotos suyas que jugaba al baloncesto con falda, ¿no? Que era realmente enternecedor lo que tuvieron que luchar esas mujeres para que no les dijeran, o para que les diera igual lo que les dijeran, deja de hacer cosas de hombres, esto no es cosa tuya, ¿no? Entonces creo que apoyándonos en las grandes mujeres deportistas que hay ahora, en el trabajo que han hecho las pioneras y en la obra en general que todas las mujeres españolas hemos llevado a cabo, pues mucho optimismo, mucha fuerza en estos momentos difíciles y que sigamos también compartiendo nuestras reflexiones en foros como este. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Irene. Nos queda poquito tiempo porque la verdad es que ha estado interesante, habéis hablado bien y con mucho interés, así que casi os lanzo la pelota por si queréis
preguntaros algo entre vosotras y que haya un poco de debate. Si no tenéis preguntas, yo tengo, lo que me digáis. Olga siempre, como es periodista y es buena, yo me tengo pues que callar. me ayuda. Pero ahora cuando Irene decía que las niñas abandonan, me hacía pensar que eso ocurre también en la ciencia. En el mundo de la ciencia, y tú, Marta, lo tendrás más que comprobado, fíjate, en la revista Science recuerdo que sacó un estudio que decía, un estudio entre niños y niñas de 4 a 6 años. A los 4 años, la visión de los niños sobre la ciencia no es la misma. A los 5, las niñas empiezan a considerarlo más difícil y a los 6 creen que es cosa de niños. Y aquellas que continúan, como ocurre en el deporte, ven que su futuro profesional está más condicionado, lo dejan. Dejan la ciencia, los estudios de ciencia, dejan el deporte. Me lo hacía pensar ahora Irene cuando... Y el futuro es la ciencia. Por favor. Lo veis. Otra cosa que habéis comentado y que me parece interesante varias de vosotras es el tema de las directivas. Que en bastantes sectores pueden estar muy feminizados, puede haber una mayoría de mujeres estudiando en la profesión, en enfermería, y luego en el deporte, y luego hay pocas directivas. Ahí no sé si es una pregunta un poco incómoda, creo que también tenemos nuestra parte de culpa, aunque puede ser una decisión libre el que te ofrezcan dirigir un equipo y tú digas que no, es una decisión, si es libre, desde luego absolutamente respetable en el caso de que se niegue un hombre o una mujer. Pero leí hay un artículo interesante en El Mundo sobre lo que se llama, no sé si lo conocéis, el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora, que es esa sensación más común en la mujer, pero también en el hombre, un 10% más común en la mujer, de que no va a estar a la altura, de que no va a saber hacer las cosas bien, de un cúmulo de inseguridades muchísimo mayor que el del hombre, que de alguna manera le ofrecen subir para arriba y casi como un toro, y estoy haciendo una generalización seguro que injusta, dice que sí, ¿no? Porque una medalla siempre viste más. No sé si eso lo veis también vosotras, en vuestros casos no sé si habrá pasado, porque en fin, estáis arriba, estáis dirigiendo equipos. Cuca, por ejemplo, que me apetece que nos cuentes un poco cómo lo ves. No sé si ese síndrome de la impostora de alguna manera también nos lastra a la hora de dirigir. Yo creo que sí que está presente. Bueno, es prejuzgar mucho, ¿no? Porque toma las decisiones. Yo, en relación a si las decisiones las tomamos libremente, ¿no? Es decir, lo que está claro es que si hay más hombres directivos que mujeres directivas, creo que hay que hacer una reflexión. Es cierto que es una decisión libre y creo que esa es la clave, ¿no? Que cada mujer decida libremente dónde quiere llegar y, por tanto, que lo adopte porque es la vida que quiere tener. Yo creo que esta es la clave de todo, ¿no? Ser libres para todo. Lo que pasa es que yo iría un poco más allá, ¿no? Es si esa libertad para tomar esa decisión está condicionada por las renuncias a las que esa mujer tiene que esa mujer tiene que hacer para poder llegar a ese puesto, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las claves y los obstáculos a veces invisibles que no se ven. Y creo que es ahí donde hay que trabajar mucho, ¿no? Es decir, posiblemente muchas mujeres eligen libremente no ser directivas porque el precio que tienen que pagar personalmente o familiarmente no lo quieren. Yo creo que la pregunta es, ¿habría alguna manera para que ese precio no tuvieran que pagarlo y por tanto llegaran hasta ahí? Esa es la clave de la cuestión. Y yo creo que ahí sí que hay muchas cosas que se podrían hacer para que muchas más mujeres estuvieran en esos puestos, adaptándolo mucho más a esa manera de querer conciliar, de querer tener tu vida personal, etc. Y el síndrome del que tú hablas, del impostor, yo personalmente diré que voy a ir a mi vida personal, ¿no? a mi trayectoria, a mi experiencia. Cada vez que he tenido que tomar una decisión sobre asumir un nuevo reto, lo primero que he hecho ha sido una reflexión conmigo misma de si estaba capacitada, si estaba dispuesta a asumir ese tipo de sacrificios, los pros y los contras que todo llevaba. Y cuando llegas a la respuesta, bueno, pues dices sí, sigues hacia adelante y analizas si el de al lado lo ha hecho,
yo tengo la sensación de que menos. No sé si forma parte de nuestra manera de ser o de ver las cosas, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Pero yo personalmente siempre he hecho esa reflexión antes de decir sí a algo que me proponía. Y no he dicho un sí rápido ni he buscado algo por ambición. No sé, siempre he tenido la sensación de que venía a mí, que nunca nada llega a ti, ¿no? Yo creo que te vas forjando en el camino y si tienes un camino recto de hacer las cosas bien como tú crees que tienes que hacerlo, pues las cosas llegan si tienen que llegar. Pero es una filosofía de vida que por lo menos es la mía. No sé si es la acertada o no la acertada, pero como es la mía, pues es de la que puedo hablar, ¿no? Pero sí que creo que nosotras hacemos esa reflexión mucho más. Y a mí lo que me preocupa es si esa libertad está condicionada por el contexto y si estamos haciendo lo suficiente para que esos obstáculos desaparezcan y lleguen más mujeres, porque estoy convencida de que quieren llegar, pero necesitan que vayamos eliminando cuestiones. Y ha habido un tema que me ha parecido muy, muy interesante y tiene que ver con el de la visibilidad, ¿no? Creo que todas nosotras tenemos una posición en cada ámbito distinta de poder visibilizar y aportar nuestro granito de arena a que las niñas de hoy vean que es muy posible, cosas que a lo mejor no creen que son difíciles, ¿no? Y ese es un papel fundamental. Yo recuerdo en la ciudad de Logroño, ¿no? Al ser la primera alcaldesa, que a mí yo había sido concejal con alcaldes, yo veía que a ellos nunca se habían fijado tanto con curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad venía no de ser yo, sino de ser una mujer y por tanto era algo distinto que les descubría que había espacios en los que también podían estar y a los que podían llegar, ¿no? Creo que es algo que hemos dicho todas y creo enormemente en eso. Y creo enormemente en el deporte, ya que ha habido mucha presencia del deporte en el foro, porque el deporte tiene aparte de la visibilidad, por la proyección que tienen las grandes referencias del deporte, también del periodismo, ¿no? Porque hablábamos de Olga al principio, pero también el deporte es un fantástico instrumento de cambio social. Y a través del deporte se superan barreras que otros ámbitos no pueden superar. Y creo que impulsar políticas de igualdad desde el deporte o de inclusión en el ámbito de la discapacidad, creo que es un camino precioso para una sociedad que supera el enfrentamiento, que además lo lleva a cabo con la naturalidad de que los hombres estén presentes porque no puede ser de otra manera. A mí me ha pasado, como decía Olga, yo si he llegado a algún sitio siempre ha sido porque ha habido hombres que han creído en mí. Es decir, no ha sido una lucha entre hombres y mujeres, han creído en mí y han querido que las mujeres ocupáramos esa responsabilidad. Y por tanto, yo creo que el camino del deporte y como el camino de la cultura son caminos que para una sociedad son importantísimos para avanzar en conquistas sociales. Y todo lo que se pueda desarrollar desde esos ámbitos creo que son fundamentales, ¿no? Pero bueno, son reflexiones, perdóname que me haya enrollado con 4 o 5 temas, pero bien, el debate me han parecido muy interesantes, ¿no? Nos quedan, si Rosa no me dice lo contrario, que Rosa es la que manda aquí, quedarán 3 o 4 minutos, pero en fin, algunos... A mí me gustaría, Leire, sí. Porque es que me ha parecido súper interesante la pregunta que has hecho sobre el síndrome del impostor, que es muy interesante porque yo creo que hay muchas cosas que hacer legalmente, tomando medidas, en las empresas, etcétera. Pero lo del síndrome del impostor está en la psicología, por cierto, no solo de las mujeres, también lo padecen los hombres, pero en menor porcentaje. Y entonces aquí es donde entra en funcionamiento una cosa en la que yo creo mucho también, que es cuando nosotras, las que tenemos posiciones directivas, le ofrecemos un ascenso a una mujer, sabemos que ella probablemente va a estar pensando en que es una impostora, que sí que es capaz, pero todavía le falta que aprender, cuando todas sabemos que mucho lo aprendes cuando llegas y tienes el reto delante y te pones a abordarlo. Y por eso yo también creo mucho en el papel, o sea, creo que tiene un efecto exponencial y lo ha tenido el que cuando llegan mujeres directivas en un número suficiente a distintos puestos, donde sea, en la sanidad, en la política, en el deporte, en el periodismo, donde sea, es importante también incluso llegar a esas micro batallas que sabemos que se juegan en la psicología de las mujeres que quieren ascender, ¿no? Y en eso también creo que tenemos un papel, todas las que tenemos un puesto directivo. Solo era eso, súper breve.
Y yo un poco para finalizar, sí que quería ahondar además en este tema y bueno, y hacer también un llamamiento, ¿no? Antes lo que ha contado Marta, más que un síndrome a lo mejor del impostor o de la impostora, sino eduquemos también a nuestros entornos a que cuando una mujer es directiva, una mujer tiene responsabilidades, y no pasa nada porque tenga que hacer alguna renuncia, pero esa renuncia que no nos penalice, es decir, o sea, las renuncias, como todo en la vida, todas las responsabilidades van acompañadas, bueno, pues decisiones, hay otras cosas que dejas hacer. Bueno, pues es verdad que yo creo que debemos educar a nuestros entornos y dar ese ejemplo también a nuestros hijos y a nuestras hijas a que no tengan miedo, ¿no? A que no tengan miedo de la presión y a que no tengan miedo a elegir libremente y, bueno, pues si tienen que renunciar a alguna cuestión, porque evidentemente todo a veces es complicado compatibilizarlo, pues que no tengan miedo a alcanzar sus sueños y a ser lo que quieran ser, ¿no? Y que contemos, tú lo decías muy bien, Irene, es decir, no solamente sirven las medidas legislativas, las medidas legales, el ejemplo que se nos den, sino que en nuestros entornos inmediatos, que es donde a veces empieza un poco esa presión, seamos capaces de inculcar bueno, pues que esa libertad precisamente y que la igualdad empieza precisamente por esa libertad para poder hacer, ¿no? lo que uno quiere, ¿no? Y por último, y para finalizar y ajustarnos al tiempo, bueno, daros las gracias a todas vosotras. Yo creo que este además ha sido un foro en el que hemos estado representadas muchísimas partes, ¿no? Y muchísimos sectores de lo que ahora mismo, de los que ahora mismo ocupa la mujer. Además, un foro en el que, bueno, independientemente de las ideologías, independientemente de las cuestiones, es curioso porque todas las que estamos aquí, y me incluyo porque yo no lo he dicho antes, pero es verdad que todas vosotras habéis dicho una cosa que a mí me parece también como lanzar bueno, pues lanzar un mensaje de conciliación para que todos estos temas se aborden en el futuro con serenidad, con racionalidad y además pensando precisamente en el bien de la mujer. Y es que todas las que estamos aquí, nuestras oportunidades nos las han dado hombres con los que hemos trabajado, hombres nobles con los que nos hemos crecido, hombres de los que hemos aprendido y de los que también en nuestro día a día, bueno, pues podemos preguntarles, mostrar también a veces nuestros temores sin que eso nos penalice y nos digan, claro, como es mujer, no. Bueno, pues yo lanzo este mensaje para que esos hombres que nosotros las que estamos aquí, es verdad que hay otras mujeres no han tenido esa fortuna de encontrarse, ¿no? Con ese tipo de hombres, sean los que marquen, bueno, el que en el futuro cuando hablemos de hombres y de mujeres y de hombres y de igualdad de oportunidades, sean los que hablen. A mí me encantaría que al año que viene este foro hablaran hombres. Pues seguro Eso es una gran idea, Rosa, porque es una cosa que siempre he pensado, que en estos debates tenemos que incluir a los hombres, primero para que escuchen algunas cosas que algunos no han escuchado bien y luego también para que digan cómo lo ven ellos, porque yo creo que hay muchos hombres muy comprometidos por la igualdad. También creo que les beneficia mucho a ellos, ¿eh? Yo esto también lo he pensado siempre. Es que no poder darle un abrazo a tus hijos o darles un beso o enterarte de cómo van en el colegio, como decía una amiga mía, contaba que su padre de repente a veces se cruzaba por el pasillo y le decía, ¿tú estabas en cuarto o en quinto? O sea, ¿no? Pues esto también es una pérdida para ellos, ¿no? O sea que apoyo de la moción, Rosa. Pues me comprometo a que el próximo año este foro contaremos con ponentes hombres que nos darán además su visión de cómo ven las cosas. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.
Gracias.